pues lo dicho por aquí, pero bueno, que entendáis todos. Inicialmente va a empezar Nicolás haciendo una pequeña presentación de lo que fue su experiencia en la DevCon de Roma, en la que estuvo hace ahora 2 semanas. Así que vamos a empezar con una pequeña parte que Nicolás nos va a presentar eso, y después lo que es el grueso de esta segunda Bit Talk va a ser Cristina, que nos va a hacer la presentación acerca de FileMaker Cloud y lo que ha estado investigando acerca de la herramienta, y comparando un poco, pues bueno, dependiendo del tipo de proyecto, en qué opciones nos puede convenir más o menos, viendo un poco sus ventajas e inconvenientes en cada una de las diferentes opciones que tenemos. Dicho esto, nos metemos con ello porque al final queremos que esta reunión sea en torno a 1 horita, así que tampoco nos vamos a demorar mucho más. Adelante, Nicolás, te dejo con la palabra para empezar con este tema, ¿vale? Muy bien, pues a ver, os voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. Entonces he hecho un pequeño resumen de la reunión que llaman Roma FileMaker Week. Y entonces realmente porque dura una semana. Entonces la reunión es una mezcla entre reunión realmente técnica y de gente que presenta cosas chulas a una especie de guía turística, porque hay muchos eventos turísticos asociados, cosas que están muy bien y digamos, hace que el ambiente sea muy relajado. Entonces el evento empieza el miércoles, hay jueves, viernes, sábado y más evento el domingo. El miércoles y el domingo son sobre todo excursiones por Roma que además localizan, digamos que solamente tienen acceso los organizadores y además tienen unos pases especiales a ver cosas muy específicas que si no, no ves. Y después la reunión realmente temática de FileMaker empieza, ya digo, es jueves, viernes y el sábado por la mañana. Entonces, yo de mi poca experiencia, yo creo que estaba muy bien organizada. Es realmente, te acogen muy bien, son muchos los que organizan, son por lo menos alrededor de 10 personas los que organizan, los de FileMaker Guru, y tienen muy buena, el setup es muy, muy bueno, tienen traductores en la sala de italiano a inglés y de inglés a italiano, tienen todo grabado por streaming, tienen unas salas muy chulas en un hotel muy chulo, está todo muy centralizado, está todo muy bien, realmente muy, muy bien. Y tienen fotógrafos, tienen de todo y lo montan muy, muy bien. Realmente, yo ya digo, de lo que he estado, pues es muy molón. Te dan en el setup de inicio, digamos, muchas cosas. Y después los que estaban, pues son parte de los europeos de toda la vida, porque aparte de los de FileMaker Guru, que hay muchos de FileMaker Guru que dan charlas, pues estaba la de FileMaker Design, la del Lixi Salen, el Albert Harum, que yo creo que está en todos, no se pierde ni una. Después Fabio Bosisio es un tío italiano muy, muy simpático, que hace unas cosas muy chulas. El Patrick Dano, es de Direct Impact, que es un canadiense que trabaja con un francés y hace cosas también muy chulas. Estaban los de 24U, los Kudelka y el otro que tienes, que es uno que también muy simpático. Tienes unos serie italianos, Lazzarini, Qualidea, los de Beeswax también, el Moyer Group, los de FileMaker Cloud, el Francis Norman, y después estaban Russell Watson, que es un inglés que está en Alemania. Estaba después esta tipa que también una americana. Había de todo, había una mezcla de... También estaban sin dar charlas, pues como siempre, el Christoph, el de 24, el del plugin, el del MBS, y ya digo que teniendo en cuenta que era la primera charla después de la pandemia que estos hacían, pues tuvo bastante aceptación. El Man Navarre, que también es un tío bastante bueno, que dio cosas muy chulas. Entonces, básicamente, ya digo, esto era el 6, el 7 y el 8. Nosotros como... Al final pusimos, le llamé en última extremis y le lloré para que me dejara un huequecito, pues me pusieron en el último momento por aquí, al final, al lado de Chris Moyer aquí, y Space Guru y no sé cuánto. O sea, bueno, ya digo, había de todo, había mucho que duplicaba sesión porque hacían cosas diferentes y había de todo un poco.
Entonces, un poquito lo que estuvimos viendo, ya te digo, empezó esta Evelyn Strapecia, que era una italiana. Bueno, pues a ver, de todas las sesiones intenté hacer un resumen con fotitos de cada uno de lo que ponía. Ya digo, el sistema era muy bueno, también inalámbrico y todo muy bien montado, se veía muy bien. El Albert Harlum hizo un par de sesiones, como siempre, muy a nivel de funcionalidad y de usabilidad de las plataformas y el diseño y no sé qué historias que siempre le gusta. Y después de las que yo vi, ya digo, si alguno quiere algo en especial, había de las sesiones, había 2 o 3 que estuvieron muy bien, que a ver si las tengo por aquí, que son, la Heidi Porter estaba muy chulo, porque hablaron mucho de seguridad. Hubo 2 o 3 sesiones sobre seguridad muy buenas. La de Kudelka estuvo muy bien porque era cómo optimizar los servidores y técnicas para calcular la optimización y lo que tenías que hacer en la programación y lo que te ralentizaba. Y había una serie de cosas, por ejemplo, que yo desconocía, que seguramente los que saben más conocen, que era que, por ejemplo, si tú estás visualizando una serie de datos, si das a buscar y el grupo que has encontrado son 10, todos los datos de todos los campos de la visualización de todo ese conjunto de datos se bajan a tu cliente local. Es decir, yo creía que se bajaba el que tú visualizabas, no, pero si tienes 20, que es tu found set, pues todos esos se bajan. Y entonces eso pues te ralentiza y que tienes que hacer presentaciones realmente en donde no es que esté ni los campos que no se vean, sino que no haya ningún solo campo, para que justamente cuando vayas a esa presentación no cargue absolutamente nada. Es decir, a ver, te decía muchas cosas de cómo tenías que programar para que fuera rápido, de este tío, bueno, por lo cual también decía sobre JSON, de cómo los tenías que montar para que fueran rápidos, todo. Bueno, de todos estos también había una muy chula, a ver si la tengo por aquí. Bueno, había mucho también sobre diseño. Sobre diseño hubo un par de personas que estuvieron hablando de cómo tienen que ser las funcionalidades y los diseños y con una serie de cómo se tienen que hacer los temas y cómo había que optimizarlos para que fueran relativamente bien y que los rápidos los temas y eso, pues bueno, eso sí que ya más o menos sabíamos, pero ya digo, siempre nunca viene mal cosas nuevas. A ver, como veis, había sesiones que estaban en italiano y otras en inglés, pero como había traducción, pues era realmente ágil. Lo único es cuando se ponían a hablar en inglés o en italiano y te tenías que ir quitando, poniendo. Yo al final la mía la di la mitad en italiano, la mitad en inglés, y porque más o menos digamos, me puedo defender en italiano y entonces comprendo bastante bien, por lo cual no había tanto problema. La de Fabrice Norman estuvo muy bien, que era justamente sobre JavaScript y hacer, digamos, cosas con Google y JavaScript para poder hacer sistemas de poder pedir datos y traer datos y meterlos. Había muchísimo de JavaScript y WebViewer, como es normal, y donde está esta de Alexis Allen era muy bueno, que era de diseño, todo es la de Design University, por lo cual había mucho de diseño que dio. Y a ver qué había, como estaba el de MBS, la gente siempre referencia a su plugin. El Matt Navarre hizo una sesión muy buena sobre Claris Studio. Y todo el mundo llegó a la conclusión lo mismo, que está súper, súper, súper verde, que no sirve ahora para nada, pero que bueno, si lo empiezan a hacer cada vez un poquito mejor, pues puede que sirva en el futuro, pero evidentemente nadie. Este tío, Fabio, hizo una cosa muy virguera para tener un chatbot automatizado en una aplicación en FileMaker, y este era muy chulo. El chatbot de este tío era muy bueno, en donde el tío te cogía, te lo descargabas y entonces era un chatbot automatizado, es decir, realmente tú decías, oye, tal, no sé qué, y él te contestaba y te decía, y lo había utilizado la parte de inteligencia artificial que había en la nube. Después, estos de Direct Painters, este era más de negocio. Este estaba muy bien, de Chris Moyer, sobre cómo integrar MongoDB con Claris Studio. Y estaba muy bien de cómo los pros, los contras, porque sobre todo, ten en cuenta que Claris Studio está hecho en MongoDB.
Y entonces cómo MongoDB con Claris Studio permite esa integración y cómo se puede, digamos, montar. Bueno, pues básicamente estos eran los apuntes que cogí. Ya dije que lo que me quedé sobre todo es que la reunión estaba muy bien organizada. El grupo no era muy grande, éramos a lo mejor unos 60, más o menos, no había muchos. Y era todo muy ameno, tenías todo una salita, es decir, era muy descendido, la gente tenía muy buen rollo. Después los eventos que había por la noche, un día había pizza, otro día había una especie de party con baile y con cosas de estas, estaba muy, muy bien. Estaba también la Marie Normand, que estuvimos, nos convocó a los que estamos ahí para hablar entonces estuve pues como una hora hablando con ella en un entreacto y entonces que quería ver el punto de vista de cada uno de nosotros sobre tal. Es decir, que lo tenía en cuenta la gente que ha ido a Roma y ya digo que seguramente el año que viene crecerá. Crecerá para bien porque era la primera, había obviamente mucha cultura italiana y aprendimos de que en Italia realmente hay gente que trabaja con FileMaker, pero no muchos más de los que hay en España. Debe haber, pero ya digo, un poquito más, pero tampoco es como los países del norte. Estaba también el sueco este que organiza los eventos en Suecia y estaba un par de alemanes. Había mucha mezcla y estaba muy, muy bien. Éramos la única representación española. Espero que el año que viene, Javier, te apuntes. Este año te ha pillado un poquito tarde, pero a ver si la próxima vez tienes ese ritmo de cadera y cuando te enteras, ¡zas! Porque es muy, muy apetecible. Y bueno, una vez dicho esto, ya los 15 minutos dejo a Cristina que se meta con esto, salvo que alguien quiera preguntar alguna cosa. Bueno, una sola cosa que quería deciros antes de terminar, que era muy molón, tenían una idea muy, muy buena. Esto, gente, lo de FileMaker Guru sobre todo son formadores. Lo digo por ti, Javier, porque esta gente sobre todo hace formación y tenía unas ideas muy, muy buenas de formación. Y la idea muy, muy buena de formación es que ellos vendían los paquetes de formación que ellos decían que era como el Netflix son el Netflix de FileMaker. Es decir, que tú pagas un montante fijo al mes y te da acceso a unas horas de formación que tú puedes elegir de lo que quieras todos los meses tienes que pagar y después tienes una especie de cartulinas que te vendían. Voy a volver a ver, esta, espera un segundito, esta aquí. Mirad, estas son las fotos que tenía y esto, si os fijáis, eran una especie de cartulinas en donde ellos iban poniendo encima de la mesa aquí todo lo que vendían en paquetes. Entonces te vendía, pues quiero configuración de server y de no sé qué, no sé cuántos. Quiero hacer con WordPress no sé qué. Y aquí te daban cada uno de los temas, tú ibas, y eso era como cosas que tú comprabas y aquí tenías con el descuento. Y entonces tenían realmente perfilado un poquito temas y eso estaba muy bien, muy chulo montado porque ya digo, tenían ideas muy, muy buenas de cómo a nivel de marketing vender su formación. Estos son, ya digo, todo lo de, esto es el baile que tuvimos por la noche, estos son, mirar el evento, cómo estaban ahí las salas con las traducciones, toda la parte del streaming, es decir, que ya digo, el montaje era muy bueno, la sala, según parece, la habían cambiado y habían puesto esta con este pilar porque la inicial no tenían. Y esto es todo ahí. Bueno, pues nada, esto es todo, ahora sí que sí, os dejo y si no hay ninguna pregunta, dejo a Cristina que prosiga. Pues Bueno, nada. no hay preguntas, ¿no? Mm. Me oigo con retardo. ¿Hay alguien que...? A ver. Perdona. Ah, ya está. Perfecto. Bueno, hola a todos. He preparado una pequeña presentación bueno, es un poco, confieso, porque estamos en mi familia, es un poco ensayo de una presentación que tendré que hacer más adelante. Entonces, mis disculpas porque está en inglés la parte gráfica, pero bueno, pues la cuento en español y espero que no haya problemas. ¿Se me oye, no? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Vale. Entonces, os voy a compartir, a ver, mi pantalla. Y me voy a quitar ¿Me puedo quitar la cámara un segundo? Sí, sí, claro, no, perfecto. Y...
hemos quedado los guapos, solo con la cámara encendida. Los que podéis enseñar vuestra jeta. Algunos más que otros, ¿eh? A ver, que es que tanto prepararlo y al final he perdido un momentito. He echado de menos en la charla de Nicolás la alusión a la comida en Roma, ¿no? Es lo más importante de todo. No, la comida muy buena, ya digo, comíamos muy bien, muy rico y sobre todo las cenas muy buenas. Pues fuimos a un sitio un día de pizza, otro día también todo italiano y muy rico. Y sobre todo, que ya digo, eran muy agradables, muy bueno el hotel, estaba un poquito, no en el centro de Roma, pero yo cogí una bici eléctrica y me iba al centro en 10 minutos y todo muy bien. Sigo luchando, ¿eh? Cometí el error de tener el guión de la presentación en otro keynote y no me deja tener dos keynotes abiertos a la vez mientras uno de ellos presenta. Entonces, todo sea... No sé qué hacer. No sé qué hacer, efectivamente. Expórtate a un PDF el keynote entero, te lo hace en un momento, Sí, te es exporta todo el justo, keynote. es El justo que lo que tienes estaba el guión. haciendo. Lo que pasa es que me lo exporta. Pesadilla. Perdonadme un segundito. Me lo exporta en vertical en vez de en horizontal y no veo una mierda. Ese es el problema. A ver ahora, exporto tu PDF. Bueno, tienes la cámara apagada, ponte tú de lado. Bien. ¿Cuántos recursos tienes, Hashim? Dios mío. Vamos, una cosa, y flexibilidad en el cuerpo no te puedes imaginar. Tú, como Nadia Comaneci, igual. Vamos, Perfecto, igual. ya lo tengo. Sí, la que tenga Nadia Comaneci en este momento será parecida a la mía, sí, teniendo en cuenta su edad. No subestimes a Nadia nunca. A ver, Todavía ahora. estás de buen ver, hombre. Hashim, todavía estás de buen ver, hombre. Sobre todo con la cámara apagada. Ahí es donde mejor se te ve. Sí, sí, es verdad. A ver, bueno, pues os quiero hablar del cloud y de la necesidad que, bueno, últimamente parece que todos los clientes se vuelven locos y nos piden que quieren estar en cloud y, bueno, pues es un producto maravilloso, pero es verdad que, bueno, que hay muchas consideraciones a tener en cuenta y esta presentación solo quiere desgranar esas consideraciones y ayudar a tomar una decisión ante tantos factores diferentes como hay, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría analizar por qué ahora todo el mundo, por qué consideramos siquiera movernos a Public Cloud, ¿vale? Un poquito desde el punto de vista estratégico. Luego, todas las consideraciones desde el punto de vista del alojamiento que hay que tener en cuenta. Algunas funcionalidades especiales, sobre todo hablo de las diferencias con el server, básicamente, que también hay que considerar. Temita de pasta, pues la diferencia que hay entre un server y un FileMaker Cloud. Hablo de FileMaker Cloud, no el antiguo de Amazon Web Services. Luego algunos consejos y una conclusión final, ¿vale? Entonces, tengo una introducción que no os voy a soltar el rollo porque os conozco a todos, ya sé que esto se va a publicar en 1000 sitios, pero básicamente, si nunca he usado FileMaker Cloud, el cliente o mi jefe me pide que que movamos la solución a FileMaker Cloud o que la nueva solución la hagamos directamente alojada en un cloud, me da un ataque de pánico porque no sé ni por dónde empezar, no sé si voy a cometer el error de mi vida, si voy a perder el tiempo y el dinero de otras personas, ¿no? Y bueno, es simplemente conseguir aclarar un montón de dudas y un poco un checklist que haga un poco objetivo esta toma de decisión, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque hay muchas cosas que es un lío en la cabeza y de pronto, los plugins, no sé qué. Bueno, pues poner un poquito eso negro sobre blanco. Entonces, ¿por qué últimamente todos los clientes o jefes, según seas in-house o no, te piden que su solución esté en un cloud, ¿no? Tanto la que existe como la nueva?
Entonces, básicamente, es más que una moda, obviamente. Es verdad que hemos vivido un momento de vino y rosas en cuanto a estabilidad en el mundo, etcétera, socioeconómica, etcétera, pero ahora mismo vivimos unos momentos de incertidumbre las hemos pasado canutas con el tema del coronavirus, sobre todo, ¿no? Y bueno, los que toman las decisiones han tenido que tomarlas muy rápidamente, ¿no? Entonces, además, cada vez tenemos unos tiempos de puesta en el mercado, de puesta en producción más cortos y los clientes necesitan que todo esté implementado cuanto antes, ¿no? Junto con la incertidumbre que he nombrado antes, perdón, que es que esto es la incertidumbre, ¿vale? Luego, junto con esta incertidumbre, además se une que una consecuencia es que la mayoría de los big bosses prefieren invertir y tener gastos de operación frente a gastos de capital, es decir, toda la inversión que tuvieran antes en capital en vez de un gasto corriente, ahora prefieren hacerlo al revés porque como hay que cambiar el escenario rápidamente en cualquier momento, cuanto menos doloroso sea ese cambio, menos desinversión requiera, mejor. Y por último, también en todo este escenario de incertidumbre, hay una parte de moverse al cloud que implica un modelo de responsabilidad compartida. Es decir, esto es un cuadro que representa el modelo de responsabilidad compartida de Amazon Web Services, que al fin y al cabo el FileMaker Cloud está sobre Amazon Web Services. Aquí falta una capa intermedia entre el Customer y el Amazon Web Services, que es el FileMaker Cloud, que no está muy claro quién tiene la responsabilidad de determinadas cosas, y esto tengo que perfilar un poco más, pero básicamente aquí se ve que si tú estás en un FileMaker Server, todo entra en la parte azul, por decirlo de alguna manera, mientras que si tú te pones en un FileMaker Cloud, compartes la responsabilidad de determinados aspectos de la publicación y, bueno, pues así toda la toma de decisiones y por lo menos hay parte de la incertidumbre que se diluye y te permite centrarte en el desarrollo de FileMaker, que es lo que realmente te interesa. Para pasar a analizar cada uno de los elementos del host, o sea, de las consideraciones que hay que tener en cuanto al hosting, en un primer lugar me gustaría hacer una comparativa entre FileMaker y FileMaker Server, ¿vale? FileMaker Cloud y FileMaker Server. En cuanto a la infraestructura, aquí a la izquierda tenemos FileMaker Cloud y a la derecha FileMaker Server, que no tiene icono, no tiene un logo como tal, o yo no lo he encontrado. En un primer lugar, en cuanto a infraestructura, es verdad que FileMaker Cloud te permite una libertad espectacular en cuanto a escalabilidad, en cuanto a que ya no tienes que pegarte de tortas con el tema de los puertos, con toda la configuración, elijo PC o elijo Mac, em, todo está sobre Amazon Web Service, con lo cual tienes esa consistencia, ¿no?, que te pueda dar Amazon Web Services y no tengo que estar pendiente si tengo o no conexión en el server, etc. Y sin embargo el server, pues todo es tu responsabilidad, todo recae sobre ti y tú tienes que hacer eres el responsable de toda esa infraestructura. Así que le damos una medallita al cloud. En cuanto a la implementación, es verdad y por experiencia yo veo que en FileMaker Cloud es bastante fácil y sin embargo que en el server pues necesitas que haya cierto nivel de conocimiento, incluso tener un responsable de IT que te eche una mano en determinadas ocasiones, ¿vale? No necesitas tu licencia y tu configuración de licencia de FileMaker Server, necesitas tiempo para extraer el sistema operativo, para toda la parte de lo que hemos hablado antes de backup, puertos, etcétera, ¿no? Así que le damos una medallita también al FileMaker Cloud. En seguridad, es verdad que el FileMaker Cloud te da también muchísima libertad, pero es verdad que hay también muchos clientes que son muy reticentes a que sus datos estén en un servidor externo, en un Amazon Web Services, etcétera, ¿no? Mientras que en un FileMaker Server, una vez más, toda la seguridad depende de ti. Si tienes la suerte de contar con un responsable de seguridad, un responsable de IT, pues probablemente todo sea más fácil. Pero requiere tiempo, inversión, una vez más, toda la monitorización,
toda la actualización de todos los componentes de seguridad. Te soporta, por supuesto, está la encriptación, pero en todo el tema del certificado SSL depende de ti, pero te da una intimidad de manera que les damos un empate, ¿vale? Porque en el fondo, para esos clientes que no quieren que sus datos estén fuera de sus oficinas. En autenticación, pues un poco pasa lo mismo. La autenticación, el single sign-on de Amazon, de FileMaker Cloud, es maravilloso para mi gusto. Tiene factor de doble autenticación, se controlan muchísimo más todos los usuarios, qué permisos tienen, quién se ha logueado, con qué, etcétera. Se me caduca la contraseña, me la reseteo y nadie tiene que almacenar, porque bueno, todos sabéis que en FileMaker, en el sistema nativo de autenticación de FileMaker, eso es una pesadilla, por no decir que está muy mal conseguido, pero en FileMaker Cloud esto es maravilloso, es muy fácil, pero es un poquito rígido, está un poco sellado, ¿vale? Porque no te permite una autenticación externa, es decir, tú en un FileMaker Cloud no puedes configurarlo con una autenticación a través de un Azure o de un Active Directory, ¿no? Mientras que el FileMaker Server requiere un poquito más de esfuerzo, pero es verdad que si tienes un proyecto grande que necesita una autenticación externa, pues es realmente más conveniente que te quedes con un server. Así que yo les he dado un empate. Pero esto siempre, como siempre, depende del proyecto. En cuanto al mantenimiento, en mi experiencia, FileMaker Cloud es impresionante, es decir, dice que se reinicia una vez cada noche, o sea, que se reinicia una vez al día. Toda la documentación oficial dice que se reinicia una vez al día el FileMaker Cloud, que tienes que avisar a los usuarios que se salgan, que las actualizaciones son automáticas, no sé qué, pero realmente nadie nunca ha notado nada. En los 4 o 5 proyectos que tenemos en FileMaker Cloud, todo este mantenimiento es transparente para los usuarios. Y realmente funciona bien. Nunca ha habido una gran release de una nueva funcionalidad que haya hecho que todo se rompa. Pero es verdad que se hace y se hace sin avisar. Con lo cual, si tú tienes alguna funcionalidad en tu solución que por lo que sea incompatible con la nueva versión que vayan a poner en producción los de FileMaker Cloud, probablemente nadie te avise, pero tu solución deje de funcionar o por completo o solo esa funcionalidad. Pero quiero decir, esto es un poquito un pequeño traspiés. Esto es una pantallazo del automantenimiento de FileMaker Cloud, ¿vale? En el que pues simplemente te avisan de que si hay clientes conectados, puede que se les desconecte, etcétera, etcétera, ¿no? Y el FileMaker Server, su mantenimiento, pues yo solo puedo desear buena suerte porque, bueno, nos las hemos visto, nos las hemos deseado. Es verdad que controlas cada actualización, cuándo se hace, cómo se hace, etcétera, pero todos sabemos que es un auténtico dolor de cabeza. Así que ni personalmente le he dado la medallita al FileMaker Cloud. Licenciamiento todo incluido, como ya sabemos, es decir, el FileMaker Cloud incluye el hosting, un determinado número de clientes, certificado, el sistema operativo del alojamiento, servicios de mantenimiento y toda la infraestructura, ¿no?, de Amazon Web Services. Mientras que el FileMaker Server solo te da las licencias de servidor y usuarios y el resto de componentes corren por tu cuenta. Es decir, es un pago aparte, es un mantenimiento aparte, es una responsabilidad aparte. ¿Vale? Así que mi medallita para el cloud. Y por último, la escalabilidad en el FileMaker Cloud está bastante bien, es bastante flexible. A ver, espérate que busque aquí, perdón. Es bastante flexible. Es verdad que puedes hacer un aumento en cualquier momento y un detrimento, es decir, una disminución del tamaño, pero solo en el momento de la renovación, es decir, una vez al año, ¿vale? Y el FileMaker Server, pues también tiene esa flexibilidad, pero bastante más caro, en el sentido que tienes que comprar más máquinas, meter más discos duros, más tiempo de configuración, etcétera, etcétera, ¿vale? Mi medallita para FileMaker Cloud, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya, pues como resumen, en toda la parte de hosting, yo sinceramente, como veis, todo tiene medalla FileMaker Cloud, salvo un par de empates. Así que poco más puedo decir. En cuanto a determinadas funcionalidades que hay que tener en cuenta, ¿vale?
a la hora del FileMaker, de considerar un FileMaker Cloud, lo primero los contenedores, es decir, un FileMaker Cloud solo soporta contenedores externos, mientras que un FileMaker Server soporta todo tipo de contenedores. Entonces, en función de esto, pues, quiero decir, es más flexible, tiene más completo el FileMaker Server. Log files, pues para gente el tema de los registros de actividad son cosas que nadie usa, pero hay mucha gente que no puede vivir sin ellos. Es verdad que FileMaker Cloud te da un montón de información, ¿vale? Te da todos estos archivos de log, mientras que el FileMaker Server te da muy poquitos, te da simplemente el access y el event log. Aunque es cierto que si tienes cierta experiencia con un server, con una máquina Windows o sobre todo con una máquina Windows, puedes sacar esa información del propio sistema operativo del FileMaker Server, del propio Windows, vamos. Con lo cual, si tienes un poco de maña, te puedes sacar la información sin ninguna. Cris, Dime, una cosa es que como lo vas a presentar luego en público, dímelo. los contenedores no es solo externos, son internos, digamos, normales que lo ponéis en el campo, o externos solo, ¿cómo se dice? Cerrados, digamos. O sea, sí que puede haber los normales que tú Vale. pones el contenedor en el campo y está en la base de datos, sí. Lo que pasa es que los externos solo pueden ser lo que llaman FileMaker cerrados, o sea, encriptados. Vale. Almacenamiento seguro. Eso es, pero sí puede haber, o sea, internos normales del que el campo está dentro del archivo, sí se puede. Digo, es que luego a lo mejor se me pasaba y como lo vas a Muchas presentar, gracias. para Sí, que no sí. tengas un error ahí. Sí, o sea, por favor, intervenid lo que queráis, ¿eh? Y todas las correcciones yo os lo agradeceré de corazón, porque además lo he hecho muy rápido. Vale. Pues tomo nota y lo modificaré. Gracias. Bueno, entonces en el FileMaker Cloud pues da mucha más información, aunque si tienes maña pues te la puedes sacar del server perfectamente, ¿vale? Luego el Custom Web Publishing directamente FileMaker Cloud no lo soporta, mientras que el server pues te da plena funcionalidad. Plugins, perdón, medallita para el server. Plugins, o sea, no es que no soporte, pero no soporta plugins del lado del servidor, el FileMaker Cloud. Con lo cual, en proyectos que tenemos aquí nosotros, donde los plugins, por ejemplo, el MVS and Company, del lado del servidor son fundamentales, nunca podrían estar alojados en un FileMaker Cloud, mientras que el FileMaker Server soporta todo tipo de plugins. Clientes, pues entre cuanto a número, ¿vale? Entre cantidad de people que se puede conectar, es algo moderado en cuanto al número en el FileMaker Cloud, ¿vale? No quiero aburriros con números concretos, pero vamos, de 250 de FileMaker Pro en el FileMaker Cloud a unos 2000 probados en el FileMaker Server, ¿vale? Entonces, si tienes necesidad de algo realmente grande, stick to the server. Yo les doy un empate, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo por qué les doy un empate, pero os lo voy a decir enseguida. A ver. No sé por qué. Ah, bueno, pues porque sí, porque según te interese, si tu tamaño de proyecto no es muy grande, pues te puede interesar el cloud, pero esto está un poco por ver si les di el empate o realmente siempre es mejor caballo grande ande o no ande, ¿no? El backup en el FileMaker Cloud es maravilloso, funciona fenomenal, pero es súper rígido, no puedes elegir el destino del backup ni la frecuencia, es decir, es lo que es y como lo tienen puesto. Y en el server, una vez más, esa responsabilidad, esa configuración, ese mantenimiento del backup depende de ti, pero es súper flexible y puedes configurarlo a tu antojo. Así que yo les doy empate. ODBC, JDBC, soporte parcial en el cloud, porque si no recuerdo mal, solo permite la parte de ODBC es decir, que la base de datos alojada en el cloud pueda ser una data source, una fuente de datos por ODBC, pero no te deja importar vía ODBC, solo te deja ser una fuente, no, todo lo contrario, no te deja ser una fuente de datos, solo te deja importar vía ODBC. Y el JDBC no está soportado. Y sin embargo, en el server soporta todo tipo de integración por estas vías, ¿no? Así que medallita para el server. FM Data API, aquí tenemos, gracias a la aportación del amigo Hashim, toda la movida con la autenticación a través de el Cognito, que es el autenticador de Amazon Web Services. Con lo cual,
no tiene por qué suponer un problema, una integración a través de la API de FileMaker si el sistema con el que te estás intentando integrar en tu solución de FileMaker soporta la autenticación a través de Cognito. Si no lo soporta, no va a poder obtener ese token y no vas a poder usar la API. Y en el FileMaker Server, pues este problema no existe porque la autenticación se hace de manera estándar, con lo cual la mayor parte de los sistemas externos con los que se intenten integrar contra tu solución de FileMaker, pues sí van a poder autenticarse. Así que medallita para el server en este sentido. Y por último, la velocidad. Hombre, yo aquí soy muy subjetiva. Porque es lo que yo he experimentado. La velocidad todos sabemos bien que depende de millones de factores, pero yo voy a hablar desde el punto de vista de una solución que ha estado previamente en un server que iba súper lenta, con un server que objetivamente no tenía ningún problema, tenía suficientes recursos, suficiente conexión, suficiente todo, y sin embargo, al ponerlo en un FileMaker Cloud va como un tiro. Que puede ser por millones de cosas, estoy de acuerdo, pero mi experiencia en ese tipo de, ante igualdad de condiciones, encuentro que es más rápido y más estable el FileMaker Cloud, ¿vale? Mientras que el server depende porque todos sabemos que lo carga el diablo, así que medallita para el cloud. Y en esta ocasión, en cuanto a las funcionalidades así un poco más especiales, veréis que tiene muchísimas más medallitas el server, lo cual es trampa porque realmente solo hablo de lo que es diferente. Hay muchas otras cosas que son iguales en cuanto al cloud y el server, que son iguales y se podría tener un empate, una medalla del cloud, ¿no? Pero solo hablo de lo que es diferente, ¿de acuerdo? Precio. He hecho un análisis de precios que no os voy a aburrir con una tabla, con dineros, con usuarios, con tal. Es verdad que todos sabemos que el FileMaker Cloud va un todo incluido y un FileMaker Server tienes que comprarte tu máquina, hacer tu mantenimiento y además pagar tus licencias de FileMaker Server que incluyen los clientes. Entonces he hecho una simulación en la que en la línea roja que veis aquí es el precio para 10 usuarios, para 30 usuarios, para 50 usuarios y para 99 usuarios de FileMaker Cloud. Y la línea verde es el precio para 10 usuarios, 30, 50 y 99 del FileMaker Server a un plan de 4 años, perdón, la verde, a un plan de 4 años, ¿vale? Es decir, cojo lo que me ha costado la máquina y lo divido entre esos 4 años para poder amortizarlo. Es un poco burdo, pero sirve, es una media, por decirlo de alguna manera. Entonces podréis ver que a 10 usuarios me sale muchísimo más rentable el FileMaker Cloud, se cruzan más o menos a la altura de los 20 usuarios y a partir de los 30 se empiezan a separar. Pero yo pongo aquí una línea negra en los 30, porque a pesar de que ligeramente me salga más caro con 30 usuarios el cloud que el server, esta diferencia de precio que estamos hablando de entre 16.000 y 11.000 euros, 5.000 euros de diferencia al año, me ahorro unos dolores de cabeza brutales para la mayoría de los proyectos. A partir de aquí, pues efectivamente hay que considerar cada caso, ¿vale? ¿Qué más? En el caso de que hayáis decidido migrar a FileMaker Cloud, me gustaría daros algunos consejos que probablemente la mayoría de vosotros ya conozcáis, pero si no lo digo y luego os pasa, pues alguien querría matarme. Entonces lo digo y prefiero pasarme que no diga. Entonces, en primer lugar, mi recomendación es que siempre cuando el cliente os pida cuántos usuarios tengo que contratar, siempre contéis con uno más para vosotros con permisos admin para licenciarlo en el cloud, para tener siempre un usuario admin licenciado con el que hacer los programaciones de guión. Porque nos ha pasado que hemos hecho con un usuario admin programaciones de guión en la consola de administración del FileMaker Cloud. Luego, ese usuario admin se ha deslicenciado porque el cliente necesitaba esa licencia para otro usuario de pleno derecho, uno de facturación, y ese script ya no corre porque ese usuario que ha creado la programación del script no tiene licencia. Así que mucho cuidado con el usuario con el que se crean las programaciones de guiones y la recomendación es que lo hagáis siempre con un usuario admin que siempre esté licenciado. Si se deja el cliente, hay clientes que van pelados y que dicen que de 5 no pasan y bueno, pues ahí tienes que hacer otras mañas, ¿no? También una cosita interesante es que para poder descargarte una copia de tu solución hay que parar la base de datos porque no se pueden descargar los backups
y los backups solo están disponibles para el... Bueno, esto me he pasado. Ay, perdón. Los backups solo están disponibles para su restauración, pero no para su descarga. Así que para descargar una copia de la base de datos tienes que parar la base de datos, descargar y volver a abrir. Por último, también recomiendo dejar en la solución embedida una cuenta administrador con contraseña, por supuesto, porque si no, no te dejan ni siquiera publicarlo, ¿vale? Full admin para, por si acaso falla la autenticación a través de FileMaker Cloud, que te puedas descargar una copia, puedas abrirlo, porque obviamente cuando está publicado en FileMaker Cloud no puedes forzar apertura con un usuario local, ¿vale? Y cuidado con los contenedores externos, con las rutas de los contenedores externos que siempre requieren de cierta configuración antes de subir la solución a FileMaker Cloud. Y como conclusión podría decir que si decides quedarte en FileMaker Server, en mi caso y desde mi punto de vista, yo me quedaría en FileMaker Server si tengo un grado conspiranoico importante en plan María o soy un control freak, ¿vale? Porque necesito controlar cada actualización de la plataforma, necesito controlar que no haya nadie actualizando mi servidor sin mi permiso, necesito que mis datos estén localizados en mi oficina. Bueno, hemos tenido clientes así. También en el caso de que no tengas acceso a un experto en infraestructura, en IT, es decir, nosotros aquí en Bitwalk estamos súper mimados en ese sentido, es decir, tenemos unos recursos brutales desde el punto de vista de soporte, tanto infraestructura, ciberseguridad, etcétera, pero yo comprendo que, bueno, pues que hay otros mundos. Entonces, si tienes acceso a un experto en este sentido, pues también te puedes quedar tranquilamente en un FileMaker Server. Necesitas por narices autenticación externa vía Azure o vía Active Directory, etcétera, pues por el tamaño de la empresa o lo que sea. Necesitas, esto es mentira, que lo tengo que corregir, el hashing. Necesitas utilizar Custom Web Publishing, ¿vale? Porque no lo soporta FileMaker Cloud. Necesitas Server-Side Plugins. Necesitas más de 30 40 clientes licenciados. Esto es en base al gráfico que he puesto antes en cuanto a pasta. Es decir, aquí esta necesidad, el FileMaker Cloud te lo soporta 30, 40, 50, 99, pero estamos hablando ya desde un punto de vista de que te convenga económicamente, ¿vale? Necesitas integración plena de ODBC JDBC y necesitas integración plena de la Data API en el caso de que quien se vaya a integrar contra ti no soporte el famoso cognito de Amazon Web Services, ¿vale? Así que en caso de que se cumplan todas estas condiciones, quédate con el FileMaker Server. Y a veces pasa que incluso el todopoderoso Amazon Web Services / FileMaker Cloud se queda fuera de servicio y ocurren cositas como esta, que si he de ser sincera, bueno, esto es un pantallazo que me ha prestado un amigo que se llama Javier, pero vamos, que esto lo hemos vivido aquí también en nuestras carnes y yo reconozco que en 2 años de FileMaker Cloud me ha pasado una vez, ¿vale? Entonces es bastante estable, pero bueno, que puede pasar, ¿vale? A Esto nosotros no nos es... pasó hace 2 semanas, ¿no, Quique? O 3. Justo el día que teníamos que hacer una demo al cliente, Sí. vamos a entrar y... Justo lo tenía apuntado aquí una nota para decirte al final. Sí, Para empezar, cuando esto ocurre, lo que hay que hacer es escribir al soporte, porque son ellos los únicos capaces de responder. Y responden muy bien y bastante rápido, en menos de 2 horas lo teníamos hecho y luego haciendo un seguimiento, la verdad es que excelente por su parte. Lógicamente nos pasó, o lo vimos a las 9 de la mañana y a las 11 lo teníamos resuelto. Si te pasa de noche, pues a lo mejor es un poco más complicado, aunque, bueno, no, tiene un horario hasta las 6 de la tarde, así, bueno, lógicamente, tienes que adaptarte un poco a sus horarios. Y nos dijeron una cosa también importante, que esto solía pasar, y en este caso también nos pasó por eso, cuando hay una actualización de la versión de FileMaker Cloud. Y que no pasa en todos los casos, lógicamente, pero que hay casos que cuando actualiza tu solución a la nueva versión de FileMaker Cloud, hay un reinicio y ese reinicio en ocasiones no entra. Entonces se te queda la conexión, se te queda sin conexión la FileMaker Cloud y la única manera de reiniciarlo, no hay ningún botón, no hay ninguna posibilidad de lanzarlo, es escribirles a ellos y ellos por detrás pues te lo solucionan.
pero es un inconveniente un poco grande y hay que tenerlo en cuenta. Pero con esta, perdón, con esta, en este caso que pones sin conexión al anfitrión de FileMaker Cloud, desde este Claris Customer Console sí te permite reiniciar la instancia. Te lo permite si tienes el botón, porque yo cuando Sí. hablé con el soporte me dijeron, vale, reinicia la estancia. Digo, ¿de dónde? ¿Tienes un botón? Digo, no tengo ese botón. ¿Cómo Claro, que es no? eso es lo que pasaba. No sale el botón y no hay manera, no puedes reiniciar. Claro. O sea, que es vamos, que está Sí, sí, que lo crasheado, tienen que pero hacer todo, ellos. vale. Les tienes que escribir. Es que y creo que lo tienen desaparece el hacer botón ellos. cuando, Sí, sí, desaparece. cuando estás sin conexión, ese es el tema. El botón lo ves y cuando está encendido lo ves y dices, oye, pues tenía que haberle dado aquí, pero realmente luego entras y no está ese botón en el momento que estás sin conexión. Vale. Vale, estupendo. Bueno, pues a lo mejor, Quique, te pido un pantallazo, si tenéis algún pantallazo de lo de hace un par de semanas. Pues no sé si llegamos a sacarlo, pero te lo revisamos. Vale. Y bueno, y esto es un poco todas las conclusiones. No sé si resulta. Oye, esto ya es toda la porquería extra que he preparado en caso de que sea necesario. No sé si echáis de menos algún elemento decisor a la hora de tener que elegir entre un cloud o un server. Yo te apuntaría un par de cosas. Está muy bien todo el resumen que has hecho. Viene muy bien sobre todo para la gente que lo está dudando. Primera cosa, que la primera vez que lo haces te suena raro. Cuando tú subes un archivo al cloud, aunque no esté encriptado at rest, FileMaker Cloud te lo encripta. Entonces, cuando te lo descargas, tienes que desde la consola buscar cuál es la contraseña de desencriptación, porque si no, no lo puedes abrir. Entonces, bueno, imagínate ese cliente que dice, no, ya no lo voy a usar. Vale, pues me descargo el archivo y mándamelo, me doy de baja de todo y dentro de un año lo abres y dices, ¿cuál es mi contraseña de desencriptación? Eso sería una cosa que también sería interesante comentar. Y luego la otra, que no sé si es bueno o es malo. Cuando tú tienes que loguearte en un archivo que está en FileMaker Cloud, necesitas tener un Claris ID. Y ese Claris ID lo tienes que dar de alta con tu cuenta de correo electrónico. Entonces, no sé vosotros cómo lo haréis, pero le dices a tu cliente, mira, entra aquí y te das de alta en el Claris ID. ¿Y qué tengo que poner? Pues tu email y una contraseña. Vale. Entonces el tío se da de alta. Oye, pero la contraseña es la misma que la de la cuenta de email. No, es la que tú pones. Luego tú desde la consola le tienes que invitar para que se una al grupo. Tiene que aceptar la invitación. Si se ha dado de alta con autenticación de doble factor, le van a mandar un mensaje al móvil. Si te dice, oye, es que no me va, bueno, pues no te preocupes que me voy a loguear como si fueras tú, a ver qué pasa. Te intentas loguear, entonces a él le mandan un mensaje al móvil porque ha puesto la doble autenticación, le llamas, oye, dame el código. ¿Qué código? Ay, espérate que no tengo aquí el móvil. Vosotros toda esa parte de configuración de usuario, ¿se la hacéis al cliente al lado? ¿Se os sentáis a su lado y hacéis todo eso? No, es que de hecho le hacemos nosotros. Por remoto. No, Sí, pero sí. le hacemos nosotros toda la alta y todo. No, el alta no. No, nosotros como hemos hecho es, No. tú invitas, yo digamos, lo que hemos hecho es, hemos dado de alta un cloud que siempre, digamos, le llega el primer email, que es el que pone en marcha todo el proceso, le suele llegar al que lo va a pagar, al dueño de la empresa, que se ha puesto a su nombre y tal. Ese me lo reenvía a mí. Yo entro y, digamos, inicio toda la movida. Y yo hago las invitaciones. A mí me dice, aquí van a usarlo Pepito @ Juanito, Juanito @ Zutanito, tal, los emails. Y yo les hago la invitación y les mando una serie de instrucciones que obviamente nunca leen. Entonces, ellos crean la cuenta y ellos crean la contraseña. Y luego lo que hacemos siempre es decirle, vale, y yo luego por remoto lo que hago es les hago la instalación o sea, le digo, vale, pues con esa contraseña que tú has puesto, conéctate a MyCloud, no sé qué, y entonces le explico, hay que bajarse FileMaker, hay que bajarse, lo más coñazo es que hay que bajarse el archivo con la licencia, que no es que metas una licencia a mano, sino que hay que bajarse un archivo que también está ahí, ponerlo en la carpeta de escritorio y la primera vez que abres FileMaker, decirle dónde está y tal. Y bueno, ese proceso normalmente lo he hecho yo por remoto con ellos y a partir de ahí ya. Pero, o sea, tú tienes que mandar las invitaciones y el paso, digamos, de crear la cuenta, de poner una contraseña a la cuenta, la hacen ellos.
Que en ese caso, si hay muchos usuarios, creo que es algo que se debería de cobrar. Es decir, tú quieres cloud, vale, pues la configuración te va a costar tanto. Porque con Sí, creo que FileMaker eso lo Pro, hemos cobrado en forma de horas, porque a mí al final luego encima, Claro, nosotros queda con uno, no, ahora no puedo, espérate, bueno, será un puto infierno. Nosotros Por lo que más hacemos es coñazo era eso. presupuestar una pequeña bolsa de horas, de unas 10 horas o algo así, de la instalación del FileMaker Cloud, pero igual que haríamos una bolsa de horas por la configuración e instalación de un FileMaker Server, con lo cual diferentes tareas en uno y en otro. Realmente yo pero creo que es factible por un usuario normal, no es nada Totalmente. complicado. Es entrar en un sitio, bajarte la aplicación, bajarte el otro archivito. O sea, yo creo que es factible por un usuario medianamente, no sé. Pero bueno, al final la verdad es que sí que la mayoría de las veces lo hemos hecho. claro, es que con un FileMaker Server normal, instalarse un programa más o menos todo el mundo sabe. Le mandas un archivo a abridor, a doble clic y para adentro, ¿no? Aquí, no es sé, un poco más requiere... rebuscado, es verdad, sí. Sí, sí, es mucho más seguro, tal, pero más Bueno, pero también rebuscado. es un poco parecido a hoy en día, quien más que menos entra en el banco online, o sea, ya estamos Empieza a acostumbrados. ser parecido, exacto, pero bueno, pero es más difícil loguearse o darse de Sí, alta en el claro. banco que Pero darse bueno, de quiero decir, alta pero que la gente ya vive con eso y ya. Ya, Por lo pero menos no según sale vas cada vez que teniendo... abren, no les pregunta si Cualquiera tiene que cookies. sepa de momento. descargarse en la Smart TV la aplicación de HBO y poder hacer confirma que eres tú y etcétera, etcétera, o sea, es un sistema un poco parecido. Tienes Y que lo que meterte en la web, en no sé qué, meter un código, tal, ¿sabes? Lo que pasa es que la paciencia que uno tiene es inversamente proporcional a la edad. Entonces, cuando tú ya vas a configurar a un cliente y pones la contraseña, a ver, espérate, mayúsculas, minúsculas, tú dices, tengo yo a mi edad que está aguantando un tío que no sabe meter su propia contraseña. Entonces, me parece una tarea bastante tediosa, sobre todo con determinados cibertarugos que tenemos por clientes algunos. Si te parece, puedo hacer una recomendación final en la presentación que sea algo como y guárdate una bolsita de horas para configurar el FileMaker Cloud a los usuarios. Sí, Vale. sí. Que en realidad la y configuración es instalarles el cliente de FileMaker y con la salvedad de que tienen que instalar el archivito ese que también, a ver, también te lo puedes descargar tú del primero y luego ya enviárselo tú mismo, lo que sea, no sé, porque el archivo ese es el mismo para todo el Sí. cloud, no es que sea uno por usuario, el mismo archivo de la licencia, digamos, es el mismo para todo el entorno de cloud, para todos los usuarios. Entonces puedes hacer tú la descarga y luego pues mandárselo en un WeTransfer o yo qué sé. Pero bueno, Yo en algún pondría, momento ellos van a Cristina, tener que meter la contraseña y el nombre de su cuenta de FileMaker Cloud y lo tienen que saber, es que es así. hay que poner abstenerse de cibertarugos. Abstenerse de cibertarugos, así en último. Como, ¿quién no tiene que usar el cloud? Cibertarugos. Ya está. Sí, pero luego son los contra los que precisamente te protege el cloud, porque un cibertarugo con una contraseña 1234, ¿sabes? A lo mejor no. Sí. Muy bien. Perfecto, chicos, yo creo que muy bien de hora y todo. Y nada, suerte, Cristina, en Suecia el mes que viene. Sobre solo deciros que si os ocurre cualquier otra cosa, por favor me escribáis. Los clientes, Cristina, ¿los clientes que tenéis son del paquete básico, del paquete normal o de todo? De los dos, creo. No, todos del normal por la limitación de archivos y la separación de datos que hacemos No, nosotros, Javier. de Cobox es de el Cobox barato es- porque solo no se tiene un puede archivo. decir clientes, no se puede decir clientes. Ay, Sí, cierto. Tenemos un cliente que tiene un archivo, pero en la mayoría de casos, como tenemos más de 3 archivos, que creo que es el límite de la solución básica. se nota diferencia. Yo Se noté nota mucha mucha diferencia. Yo diferencia. el primer rollo de cloud que hice fue con el básico y siendo un sistema muy sencillo, luego cuando empecé a probar un sistema, aparte de que te permita más usuarios, se nota bastante diferencia de agilidad y va más rápido. Dentro de que este primero que hicimos básico era de esos que iban en server fatal y que de pronto fue subirlo al FileMaker Cloud básico e iba de carreras. No, pero bueno, ahí hubo un cambio, Chris. No, tú no te acuerdas. Bueno, da igual, vamos a dejarlo. Luego me lo cuento. No, pero hubo un cambio, te digo, en general. O sea, no fue solo así. Vale. No fue solo así. Fue así, pero no fue solo así. Vale. Digo porque si lo vas a decir en la presentación, No. no vas a contar el caso, pero te quiero decir que realmente ahí influyó mucho otro factor. O sea, que tampoco es tan claro eso. Eso sí que lo he pensado decirte algo, pero bueno, no es tan claro esa diferencia de... Que se llama cdfind.
Yo no sé nada. No, la cuestión es que el archivo, yo no voy a decir por qué, el archivo bajó de 38 gigas, me parece, a 700 megas Es verdad. de tamaño. Y eso, claro, es Sí. bastante importante, fíjate. Yo tengo una pregunta para Jacín. Tú que sí, no, es simplemente, ¿tú qué elegirías? ¿Cloud o server? Yo voy a citar a una sabia aquí presente, a Cristina, depende del No, pero proyecto. Si el proyecto vale para, a igualdad de proyecto, digamos, y un proyecto que no tenga ninguno de estos problemas que maldades diga, no, cloud añadidas. no, yo me voy a cloud, sí. Hay otra cosa, Cristina, que es en los 2 minutos que nos quedan, que creo que es importante. WebDirect. Tú con tu FileMaker Server puedes dar acceso a usuarios anónimos Sí, eso es verdad. técnicamente, todos los que quieras. Con el cloud solamente pueden entrar los que están registrados. Es verdad. Y hay mucha gente que está haciendo encuestas con WebDirect y entran 80, 100 personas distintas. Con el cloud no se puede. Sí, no, eso es inmediatamente fuera ya. Solo registrados. Claro, solo que tengan una FM, Sí. una Licencia. dirección de, claro, sí, es verdad. Eso es verdad. Gracias. Importante punto. Sí. Sí, porque si no, ya se tendrían que ir a Claris Studio o alguna cosa que deje entrar a mucha gente anónima, pero Yo tengo una visión bastante clara a nivel del FileMaker Cloud de la potencia que tiene y de la estabilidad y todo, porque yo el proyecto Abaco de otro cliente lo he hecho totalmente en cloud desde el principio. O sea, no es que lo haya hecho en local y luego lo he subido a cloud. Yo lo he hecho totalmente en cloud. Quiere decir que me he pasado mogollón de horas trabajando contra cloud y no me ha dado ningún susto, no he tenido ningún problema. Yo estando trabajando, que son muchas horas, nunca se me ha cerrado, nunca, o sea, En a cuanto ese a nivel rendimiento, no hemos recibido funciona muy bien. ni una nota sobre esto me va lento o esta pantalla me tarda en cargar o este script de aquí, absolutamente nada, y es algo insólito porque prácticamente yo creo que no hay otro cliente que no nos haya dicho absolutamente nada. Y sí es verdad que entre las dos diferencias que tú comentabas, Javier, del básico y del estándar, en la página web solo indica que las máquinas son superiores, o no sé qué es lo que pone exactamente, porque da una información como muy vaga de que lógicamente la versión superior pues tiene unas capacidades superiores, pero sí es verdad que a nivel de rendimiento, en la mayoría de los casos que tenemos, excepto ese que comentaba por Hashing, son experiencia en la versión estándar, en la más alta, y el rendimiento es excelente, vamos. Y sobre todo que en varias soluciones, algunas que han partido desde ahí y no han dado ningún problema de rendimiento desde el día 1, y otras que venían de un servidor migrado a FileMaker Cloud y que la mejora es notable, vamos. Sí. Yo estoy con Hashing en igualdad de condiciones y hay que tener en cuenta muchas cosas. Todas las que nombra aquí Cristina, básicamente, yo también optaría por FileMaker Cloud, aunque sí es verdad que la instalación es un poco más compleja. Nosotros, en este caso, en nuestra empresa, tenemos la suerte de tener, pues lo que decía Cristina, un departamento de infraestructura que le puedes delegar ciertas cosas y que son maravillosos haciéndote, pues eso, montando un servidor, haciendo la instalación, lidiando con clientes, haciendo la instalación de esos clientes que se encargarían todos ellos. Aunque lo tengas que hacer desde nuestro lado y que sea más compleja esa instalación, yo creo que el resultado posterior es menos dolores de cabeza y que merece la pena. Juan. Sí, tengo una pregunta, Chris. ¿Hay limitaciones de archivos en FileMaker Cloud? Hablando como nosotros utilizamos la separación de datos. Sí. Perdón, espera. Estás muteada. Ya está. Me alegra que me hagas esta pregunta, Juan, porque tenía preparado una slide solo para esto. si quieres que en Malmo te la hagamos, te la hacemos también, Cristina. Así como cosa nuestra. Tú pide. Otra vez que la encuentre, ¿eh? A ver, no sé dónde la tengo, a ver, un momentito. Pues no, sí. Pero vamos, básicamente hasta 125 files, tanto en cloud como en server. En cloud caro, en cloud barato solo 5. 3. Sí, 3. claro, estándar 3, Basic 3, estándar 125. O sea, en este caso son similares. Una Perfecto, pregunta. gracias. En server normal, 125 es por servidor, como las... Por licencia, ¿no? Es por licencia. No, es por servidor.
O sea, ¿En aunque serio? tengas, la licencia afecta al número de usuarios, pero archivos son 125, aunque tengas licencia para 3 usuarios o para 5 o lo que sea lo mínimo. No, eso no afecta. O sea, FileMaker Server abre 125 archivos, no importa cuántas licencias tengas. Incluso si con tu licencia legalmente puedes tener 3 servidores distintos en 3 sitios y cada uno abrir 125 archivos. Ahí voy. Eso sí. Qué mala idea, pero sí se puede hacer. Como lo de las conexiones, quiero decir, sí. Para el web, sí. Vale. El cloud también es cómodo por lo del SSL. Que bueno, el SSL, si tienes que mantener tú el del cliente cada año, le tienes que instalar, no sé qué, vamos a parar un momentito. Pues bueno, que te lo haga el cloud es cómodo. Y el temita de los puertos. Los puertos realmente, si controlas tú la conexión, si es un sitio más o menos normal, vale. Pero si te metes en una empresa donde tienen a un tío ahí en el departamento de informática o de redes que se ha montado un Sophos, que está encantado de conocerse, efectivamente es una pesadez. No digas marcas. No, y que tiene un puerto ya sale para no sé qué servicio por ese y tiene que cambiarlo a otro y tal. Puede ser un dolor eso, sí. Pues muchas gracias por las aportaciones, ¿eh? Tomo nota de todo. Perfecto, chicos, pues nada, yo creo que lo dejamos por aquí. Javier, muchas gracias por incorporarte a la charla y A vosotros. esperemos tenerte en otra ocasión y que bueno, contar contigo, que siempre es un placer, ya lo sabes. Muchas gracias. Venga, Venga. pues nada, semana a chicos, un todos. saludo a todos. Abrazo, buen fin de. Gracias. Buen fin de, adiós. 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 Gracias.